Le agradezco que me reciba la llamada el maestro Ariel Avilés Marín. Maestro, muy buen día. Muy buenos días, Rodrigo. Como siempre, agradeciéndote el espacio para poder dar una opinión. La primera opinión del año, ahora sí, de todas las opiniones de la revista. Le agradezco muchísimo, maestro. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hay que hacer una reflexión sobre lo que significa en el curso de esta pandemia la aparición de la variante Omicron, porque está la gente ahorita en una verdadera desesperación haciéndose pruebas, haciendo colas para las pruebas de a ver si se tiene o no se tiene el coronavirus, lo cual pues tiene cierta razón, pero también hay que analizar el fenómeno desde puntos de vista objetivos y sobre todo hay que hacer un análisis histórico. A través de la historia de la humanidad han existido pandemias. Esta no ha sido ni la primera ni la última pandemia que ha sufrido la humanidad. Si nosotros hacemos una reflexión histórica, objetiva, ¿a qué nos remitimos? La primera que se registra en la historia es la llamada peste antonina. Esta ocurrió en el Imperio Romano durante el gobierno del emperador Marco Aurelio y mató 10 millones de gente en el Imperio Romano. La siguiente gran pandemia que marcó la historia de la humanidad fue la peste negra en el siglo XIV, que mató 40 millones de gentes en Europa. Luego nos remitimos a principios del siglo XX, la llamada gripe española, que duró 3 años, de 1917 a 1920, y esta mató 60 millones de seres humanos. En primer lugar, los números, hay que decirlo, no mienten, son objetivos. Esta pandemia del el coronavirus, el COVID-19, específicamente, ha sido una pandemia de baja mortalidad. Llevamos apenas 3 millones de muertos. ¿Cuál ha sido el impacto y la diferencia con todas las otras que le antecedieron? El impacto y la diferencia esencial está en un detalle. Esta ha sido la primera pandemia de carácter mundial. No tuvo un punto de localización, como la peste antonina fue el Imperio Romano, la peste negra fue Europa, la gripe española fue Europa, y esta ha sido una pandemia de carácter universal, porque los medios de comunicación así hicieron que se expandiera por todo el mundo. Pero objetivamente su mortalidad es baja. Si analizamos, más del 80% de quienes contrajeron el virus sanaron sin mayores consecuencias. Eso nos da una pandemia de baja mortalidad. Y tenemos que analizar una cosa: la peste antonina, la peste negra, la gripe española ocurrieron en tiempos en los que la ciencia no estaba desarrollada, no existían los antibióticos. Fleming no había descubierto la penicilina, y de ahí todo lo que se deriva de ese descubrimiento, que son lo que llamamos antibióticos, que es el medicamento más efectivo para combatir infecciones bacterianas o amibianas. De tal manera que tenemos que confiar en que esta pandemia también tiene un ciclo y ya está llegando a su fin. ¿Dónde nos está dando la propia pandemia la noticia de que está llegando a su fin? En la aparición de la variante Omicron, que es una variante muy contagiosa, pero de mucha menos baja letalidad, de la ya de por sí baja letalidad del virus. Estamos viendo que están multiplicándose los contagios, pero no se está ingresando la gente a los hospitales, ni se está muriendo. ¿Qué está sucediendo? La propia pandemia está marcándonos el fin de su existencia con esta variante que se está propagando y que va a crear lo que se está tratando de buscar en la vacunación y en las precauciones: la inmunidad de rebaño. De una manera natural, la propia pandemia va a lograr la inmunidad de rebaño,
y nos marcará el fin de la pandemia. Claro, esto hay que decirlo muy claramente. No significa vamos a festejar y vamos a salir. No, hay que seguir cuidándonos. Es nuestra responsabilidad seguir cuidándonos, porque no sabemos a quién le va a tocar irse o quedarse. Y eso ya es una responsabilidad individual. Y esto pues debe marcar la pauta de nuestras conductas. Y el término de la pandemia, como bien dice, depende de nosotros, no de los gobiernos, depende de tener prudencia, ¿no? Desde luego, esa es la parte que tiene que asumir la gente, el común y corriente de la gente, de decir, yo soy responsable de mi seguridad, no se la puedo achacar al secretario de salud, al médico de la clínica que me corresponde, del centro de salud o de cualquier otra cosa. Cuidarnos es una responsabilidad individual y colectiva al mismo tiempo. Así es. Pues le agradezco muchísimo, mi querido maestro, y nos vemos la próxima semana, si me lo permite. Claro que sí, con todo gusto, Rodrigo, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Él es el maestro Ariel Avilés Marín. Nos vamos a un corte y volvemos.